El día de ayer se subió el IVA del 12 al 15%. Esta es una receta que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Y ninguno de los gobiernos anteriores, por más desastrosos que hayan sido sus políticas, se atrevió justamente a hacer semejante contracción económica. Porque el alza del IVA lo que va a hacer es que frente a la ninguna posibilidad de que la gente tenga mejores condiciones de trabajo y de vida, remuneración justa, y si no tenemos eso, consumir incluso lo básico. Hoy las familias ecuatorianas estamos obligados a consumir solamente lo indispensable. O sea, de lo básico pasamos a la subsistencia. Hoy el pueblo ecuatoriano, cuando va a los mercados y se encuentra que no es que ha subido 5 centavos, 5 centavos va subiendo de toda la cadena, desde la producción hasta la última comercialización, que es el tendero de la esquina. Esa cadena le ha aumentado esos 5 centavos que al final del día cada producto ha tenido un incremento entre 40 y 50 centavos en la libra de todos los productos. Porque nos han dicho que no va a tener incremento los productos de primera necesidad que son la comida. Pero yo digo, el gobierno nacional sabrá lo que dice realmente, porque la urea, porque los fungicidas y todos los nutrientes que se usan en el campo tienen IVA, pues. Entonces, si al productor le aumentan su precio de producción, su costo de producción, y el intermediario que también usa combustible para poder sacar la mercancía o los productos de primera necesidad hacia los centros de abasto. Del centro de abasto, el comerciante mayorista, ¿no es cierto?, le va a poner también su costo para que vaya digamos, en la cadena hay quien nos vende al consumidor. Entonces ya usted tiene 4 o 5 partes de la cadena que le han ido aumentando esos 5 centavos. A la mesa del trabajador que tiene que comprar un almuerzo y que tiene que sustentar una olla familiar, se ha incrementado, vista los precios del día de ayer. Esto no se resuelve poniéndole policías en los mercados o sacando al comisario de subsistencia o al intendente o al gobernador para que la gente se someta a una lista de precios que el gobierno la decida. No, esto no es solamente especulación, esto es una realidad. Simplemente lo que hace la gente es que esconde los productos. Ya ayer no había cebollas en los mercados. ¿Por qué? Porque la cebolla subió el quintal de 30 a 44. Pero ¿cómo Entonces, controlamos todos estos abusos en definitiva? Porque más allá de que el IVA hace lo suyo, también está de por medio la especulación y no hay control en este país. ¿Qué hacemos, Juanito? es que ese es el problema que nosotros tenemos digamos, que saber que se va a producir. El Estado tenía que saber que frente a una economía que está contraída ya por el hecho del problema de la inseguridad, a ese asunto le vas a subir un impuesto tan regresivo como es el IVA, que lo termina pagando siempre el más pobre, porque
¿Cómo le decimos al gobierno nacional que cobre esos más de $1.000 millones que tienen en deuda las grandes empresas? Las 20 grandes empresas tienen más de $1.000 millones en deuda. ¿Por qué no los cobra? Es decir, es fácil trasladarle el mayor peso de la crisis a los más pobres, porque los más pobres nosotros lo pagamos en centavos, pero somos 17 millones de ecuatorianos, de los cuales apenas el 1% son de la clase más rica. O sea que el 99% de esos 17 millones de ecuatorianos terminamos pagando, ¿no es cierto?, la crisis fiscal, porque los más ricos, las empresas, comenzando por la empresa familiar del presidente, que es la compañía Novoa, ¿no es cierto?, que le debe más de $100 millones. Y las petroleras y las telefónicas le deben otra cantidad igual, $120 millones, solamente una telefónica. Entonces, ¿cómo hacemos, pues? Para nosotros, este asunto de la crisis que se va a producir, no le queda otra alternativa a la gente que buscar una forma de ser escuchados. Y después nos sacan decisiones de vía decreto para, digamos, judicializar la protesta social. Pero ¿qué le queda más a la gente, pues? Si no le suben el sueldo, pero le suben el IVA. Si no le suben el sueldo, pero le suben el valor de los alimentos. Si no le suben el sueldo y le suben los servicios básicos. Porque todos los servicios básicos van a tener un incremento y incluso terminan aceptándolo el gobierno y saca una publicación, el gobierno nacional, diciendo que van a subir los combustibles, pero no porque han quitado. Miren ustedes cómo son las arbitrariedades, ¿no? El gobierno dice, no le hemos quitado el subsidio, pero esta corrección que se hace es en virtud del IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es en definitiva o no una alza de los precios de los combustibles? Juan, el gobierno nacional habla permanentemente de apoyar esta consulta para enfrentar al crimen organizado y la corrupción que se ha ventilado a través de dos casos en particular, que es el Metástasis y Purga, como que pretende manipular en función de ese eje de seguridad todas las preguntas. ¿Cómo contrarrestamos eso, Juan? A ver, yo creo que es importante decirle a los ecuatorianos que esta consulta no es para resolver el problema de seguridad, que esta consulta no apunta a la necesidad de crear empleo, que esta consulta lo único que hace es preparar el camino para que el actual presidente de la República utilice la consulta como una campaña política para su reelección. Eso es, ya lo dijo, ya él dijo que está en campaña. Y entonces lo que le está preguntando a la gente es si está de acuerdo con lo que él está haciendo o no. Porque, a ver, 9 de las 11 preguntas tienen que ver solo con políticas de Estado que se pueden resolver, en primer lugar, con decisión política del gobierno nacional. Porque es el que tiene que ver con las funciones de seguridad del Estado. Eso no lo tiene que preguntar a la Asamblea, ¿ya? Como ahora ha dicho que lo va a hacer a través del Consejo de Seguridad. Luego tiene un populismo penal donde se aumentan las penas, se persiguen a través de la judicialización de los procesos penales, que es correcto, pero que ya esos estuvieron
listos para la aprobación después de las dos discusiones en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se votó? ¿Por qué sus adherentes en la Asamblea se retiraron de la sala para no votar, para dejar sin quórum y que no se vote las reformas que estaban discutidas, socializadas en la Asamblea Nacional, el segundo debate? Es que si se aprobaba eso, se le caía la consulta popular, pues. Entonces, esta no es solamente una consulta popular, se trata de un plebiscito en donde la gente tiene que saber que si le dice sí, ¿no es cierto?, es que él tiene toda la cancha para hacer de su gobierno lo que mejor le parezca. Pero aquí viene el tema. De esas 11 preguntas, tenemos una pregunta que tiene que ver con el renunciamiento que hace el Estado ecuatoriano a la soberanía. La soberanía del Estado no es solamente guardar las fronteras físicas, sino también las fronteras jurídicas. El gobierno nacional quiere reformar la Constitución para meternos un gol de media cancha que significa aceptar el arbitraje internacional al que han venido justamente las transnacionales impulsando desde hace tiempos, desde afuera, porque nosotros no hemos ganado un solo arbitraje internacional. Hay que preguntarle a los abogados ecuatorianos, que además, miren ustedes, por ahí hay unos abogados que están vinculados a un gran medio de comunicación escrita, que era abogado de las petroleras, abogado en contra del Estado, para no pagar los impuestos y para no reparar los daños que se han cometido por parte de las petroleras durante más de 50 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, renunciar a la soberanía, ¿no es cierto?, para darle a las transnacionales el arbitraje y la mediación para, según dice, para que vengan al Ecuador las inversiones extranjeras. No han venido en 30 y pico de años. No han venido. La última vez que tuvimos inversión extranjera fue cuando se hizo el SOTE, ¿no?, el oleoducto de crudos pesados. De ahí que me digan cuándo ha venido. Si los créditos internacionales que han venido no vienen para inversión, no vienen para invertir en proyectos del Estado, vienen solamente para resguardar el pago de las deudas, porque son solamente el seguro que tiene el Fondo Monetario Internacional para asegurar el cobro de los bonos a los prestamistas internacionales. Por lo tanto, nosotros estamos yendo por un camino equivocado. Si nosotros renunciamos a la soberanía nacional y le damos a las grandes transnacionales para que ellos sean los que decidan si pagan o no pagan los impuestos, si remedian o no remedian los problemas que tiene la minería, tanto metálica como el petróleo, y nos dejan a nosotros la contaminación. Pero lo peor es el tema que se ha dicho en estos últimos días, que es el tema del trabajo por hora. Y quieren hacerle creer que los jóvenes están dispuestos a dejar de trabajar las 8 horas por un salario básico para volcarse al trabajo por hora donde no hay ni básico ni estabilidad. Y nos dicen que el joven va a ganar de 3 a 6 y hasta $12 la hora. ¿En qué cabeza, en qué parte de las matemáticas ellos están justamente situando este cálculo? Cuando en los mismos documentos que aparejan a la consulta
¿no es cierto? Dicen que tiene que establecerse el pago de la hora de trabajo de acuerdo al básico que establece la ley. Y entonces las matemáticas no paren, pues. Las matemáticas dicen, si usted tiene 4 dividido para 2 son 2, pues, ¿no? Entonces, para nosotros, eso que es contrario a los convenios y tratados internacionales, porque acuérdese usted que hay un convenio, ¿no es cierto?, que está suscrito por el Ecuador en la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente, que tiene que ver sobre la protección del trabajo de los jóvenes menores de 18 años y mayores de 15. Pero resulta que nos están haciendo campaña con jóvenes de 14 y 15 años, cuando ellos son niños que deben estar en la escuela y en el colegio. Pero a nosotros nos están ofreciendo para los jóvenes una chambita, un cachuelo. Nosotros no queremos para los jóvenes una chambita o un cachuelo. Queremos que los jóvenes tengan un futuro de trabajo estable, con salarios básicos, con beneficios sociales, que tengan la posibilidad de mejorar su condición de vida a través de la sociabilidad y de la contratación colectiva. Por eso es que últimamente, Jorge, se ha tratado de satanizar a los contratos colectivos. Nosotros que tenemos organizaciones en todo el país y que estamos permanentemente discutiendo los contratos colectivos, ¿qué son? Son los acuerdos entre empresarios y trabajadores para mejorar la condición de la empresa y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Por qué tenemos que satanizar eso? Claro, los toman el tema del sector público porque lo que quieren, Jorge, es decirles que en el sector público las empresas públicas son ineficientes y entonces hay que concesionarla al sector privado porque el sector privado sí es eficiente. Ya vemos nosotros cómo los eficientes no nos quieren pagar los impuestos y sin embargo ahora quieren todavía apoderarse. Entonces esa es la situación. Una consulta que no tiene ningún sentido sino solamente la campaña por la vanidad de un presidente que quiere reelegirse. Perfecto. Con eso me quedo, Juanito, como siempre, muy claro en su explicación.